Casi han pasado 40 años desde que el Nasreddin Shah se sentó en el trono, pero la situación de su país es caótica. Los grandes emiratos y las calles empedradas que conducen a los palacios muestran una marcada desigualdad social entre la corte y el pueblo. La estructura autocrática del gobierno de los reyes Qajar ha llevado a que la gente enfrente grandes dificultades para obtener un pedazo de pan. En este momento, 4 grupos conforman el país de Irán: los miembros de la corte, los comerciantes, los clérigos y la población general. Entre estos 4 grupos, la población general es la más numerosa y al mismo tiempo la más débil de la sociedad, y por supuesto, también se consideran las principales fuerzas del trabajo y la producción. Pero en la categoría de los cortesanos, los privilegios y títulos se compran y venden a precios altos entre los príncipes Qajar y los funcionarios gubernamentales, y cualquiera que obtenga un cargo o posición aumenta los impuestos y hace la vida más difícil para la gente. Han pasado 3 meses desde la llegada de Seyyed Jamaluddin a las regiones del sur del país que están bajo ocupación británica. Jamaluddin observa la situación lamentable de la nación iraní. En Bushehr, que está bajo ocupación británica, da muchos discursos contra sus políticas egoístas para concientizar al pueblo. En poco tiempo, la noticia de la presencia de Seyyed Jamaluddin se difunde por todo Irán. Nasreddin Shah asigna a Etemadasaltan la tarea de invitar a Seyyed a Teherán. Jamaluddin se encuentra ahora en Teherán y, en contra de la voluntad del Shah y Etemadasaltane, se ha alojado en la casa de un comerciante llamado Haji Aminatzarb. Esta desobediencia desde su llegada no ha sido bien vista por el Shah y los cortesanos. En las conversaciones que tuve anoche con el primer ministro, lo convencí de que asuste al Shah de Irán respecto a Jamaluddin y lo considere una amenaza para su trono. Seyyed, quien cree que el Islam es una religión de progreso y elevación, comprende perfectamente que Teherán no se asemeja lo suficiente a la capital de un gobierno musulmán como debería. La gente, ajena al avance de los desarrollos industriales en el mundo, está ocupada en oficios tradicionales como la herrería, la fabricación de herraduras y la alfarería. Ellos, al igual que otros países musulmanes bajo colonización, no han comprendido correctamente el Islam. No están al tanto de las soluciones que la ciencia ha ofrecido para los problemas de la humanidad y continúan considerando las supersticiones y la escritura de oraciones como las soluciones fundamentales a sus problemas. El colonialismo ha echado raíces tan profundas en el pensamiento de las personas que atribuyen muchas de sus carencias únicamente al destino y a la voluntad de Dios. Según los informes que nuestros espías han enviado desde la corte de Irán, anoche tuvo lugar un encuentro entre Jamaluddin y Nasreddin Shah. Después de la ceremonia de saludo y bienvenida, Nasreddin Shah no permitió que Jamaluddin se sentara, con el fin de mostrar su poder frente a él. Nasreddin Shah, quien lo había invitado a Teherán bajo el pretexto de organizar los periódicos y publicaciones, le preguntó a Seyyed Jamal: ¿qué quieres de nosotros? Él solo respondió:
2 oídos atentos. En mi opinión, esta respuesta sarcástica en el primer encuentro dejó claro de manera explícita la postura de Jamaluddin respecto al rey y la corte desde el principio. Además, el primer ministro Amina Sultan ha asustado al rey respecto a cualquier popularidad a su alrededor y ha presentado a Jamaluddin como una amenaza para su reinado. Jamaluddin permanece 4 meses en Teherán. Durante este tiempo, su fama se extiende tanto por la ciudad que personas de todos los sectores de la capital, incluidos clérigos, comerciantes e incluso gente común, acuden a verlo y se reúnen con él. Según las noticias llegadas desde el palacio de Golestán, con la presencia de Jamaluddin en Teherán y el aumento diario de su popularidad, el rey ha caído en la inquietud por temor a perder su trono. Durante una reunión secreta que tuve anoche con el primer ministro, él enfatizó que, en efecto, Jamaluddin es un obstáculo para las relaciones entre Inglaterra y la corte de Irán. Tanto el excelentísimo embajador como yo sugerimos al primer ministro que persuadiera al rey para expulsar a Jamaluddin. Finalmente, Nasreddin Shah solicita en secreto a Haji Amin Azarb que expulse a Seyyid Jamaluddin de Teherán. Al parecer, Jamaluddin, a petición del político y periodista ruso Kadkov, director del periódico Gazet, partió junto con Aminazarb hacia Mazandarán y desde allí se dirigió en barco hacia Moscú. Además, su llegada ya había sido anunciada previamente en el periódico Gazet. Sin duda, también se reunirá con autoridades y figuras políticas en Rusia. Nasreddin Shah, para participar en la celebración de la República en París, se dirige a Europa a través de Rusia. El Shah, al igual que Seyyed Jamaluddin, tiene por delante el camino del viaje y el turismo. Sin embargo, los viajes del rey no son en beneficio de la nación, sino que implican gastos excesivos y solo tienen como objetivo el ocio. Con la llegada de Nasreddin Shah a tierras extranjeras, el renombre de Seyyed Jamaluddin vuelve a resonar en los oídos del rey. Este se arrepiente de haber escrito la carta de expulsión de Seyyed de Irán y lo invita nuevamente a una reunión urgente. Cuando el rey se encuentra con Seyyed Jamal en la ciudad de Múnich, inmediatamente le pide que regrese a Irán para corregir la situación política y económica. Aunque la confianza de Seyyed en el rey y la corte iraní ha disminuido, su deseo de mejorar su patria lo impulsa a prometer su apoyo a Nasreddin Shah y emprender el camino de regreso a su país con el objetivo de implementar reformas. Lamentablemente, cada vez que el Shah Qajar ve la arquitectura occidental, olvida todas las traiciones de los gobiernos europeos hacia Irán. El Shah tiene el sueño de que Irán se convierta en europeo, pero esta ilusión solo resulta en la concesión de privilegios y contratos en contra de nuestros intereses.
En el invierno de 1254 del calendario lunar, el llanto de un recién nacido resonó en el barrio de Seyyedan, ubicado en Asadabad, Hamadán. Seyyed Safdar eligió el nombre de Jamaluddin para su hijo recién llegado. Seyyed Jamal aprendió el Corán y conceptos religiosos desde los 5 años en el regazo de sus padres. Cuando tenía 10 años, su padre lo envió a la escuela religiosa de Kazvin. Luego se trasladó a Teherán para estudiar con Seyyed Sadegh Tabatabai, quien era uno de los más grandes eruditos de su tiempo. Durante las discusiones científicas entre este joven estudiante y el gran maestro, Tabatabai se siente rápidamente cautivado por el genio y talento de Seyyed Jamal y por primera vez le coloca el turbante en la cabeza. Seyyed Sadegh Tabatabai, quien había comprendido la grandeza del espíritu de su talentoso alumno, pidió a su padre que enviara a Seyyed Jamal a Nayaf para completar sus estudios. En el año 1266 de la égira lunar, Jamaluddin llegó a la ciudad de Nayaf y durante 4 años se dedicó al estudio y la vida académica bajo la tutela del Sheikh Ansari. Allí, el Seyyed adquirió conocimientos en ciencias y principios, jurisprudencia, hadís, teología, lógica, filosofía, sabiduría, álgebra, trigonometría, medicina, anatomía y astronomía. A pesar de su corta edad, superó a todos los alumnos del Sheikh y avanzó tanto en las ciencias religiosas que alcanzó el nivel de Ijtihad. La superioridad de Seyyed sobre los demás atrajo una ola de envidia de sus compañeros. El Sheikh Ansari, que no quería que estos resentimientos obstaculizaran el progreso de su talentoso discípulo, envió al joven Jamaluddin a la tierra de India para adquirir conocimientos modernos. Durante mis estudios, algo estaba tomando forma dentro de mí, algo que se convirtió en la fuente de inspiración de todas mis acciones en el resto de mi vida. A través de las reuniones que Seyyed Jamaluddin tuvo con los eruditos religiosos y los intelectuales de India, pudo observar claramente cómo la pesada sombra de Inglaterra se cernía sobre el país y la situación de vida de su gente. Durante los 2 años que Seyyed permaneció en India como estudiante, comenzaron sus actividades políticas y culturales para hacer frente al colonialismo. Algo en lo más profundo de su ser deseaba gritar contra el estado actual y concienciar a la gente sobre la injusticia que se cometía en su contra. A los 20 años terminé mis estudios en India y con la intención de visitar la casa de Dios, me dirigí a la tierra de la revelación. Después de eso, viajé durante aproximadamente 3 años a ciudades de población musulmana como Medina, Jordania, Damasco, Homs, Alepo, Mosul, Bagdad y Nayaf, observando las condiciones de vida de los musulmanes. Llegué a la conclusión de cuán influyente ha sido el colonialismo y la intervención de extranjeros. Durante su residencia de 6 años en Afganistán, Seyyed realizó importantes actividades de reforma a través de la concienciación y la lucha cultural, incluyendo la publicación del periódico Shams an-Nahar, la ayuda en la formación del gabinete de ministros
la organización del ejército, la fundación de hospital, centro veterinario, oficina de correos y caravansarais. Finalmente, con la expansión del ámbito de las actividades culturales y políticas de Seyyed Jamal, los colonialistas, que se veían al borde de la destrucción, le crearon dificultades a través de amplias conspiraciones. Su relación con un comerciante afgano preparó el terreno para su regreso a la India. Poco tiempo después de la llegada de Seyyed a la India, fue obligado a abandonar el lugar por orden de los consejeros ingleses. Después de eso, se dirigió a Egipto, Turquía, Inglaterra y finalmente se trasladó a París. Tras seguir a Jamaluddin, hace un tiempo que he entrado en la ciudad de París. Seyyed Jamal vive en el callejón número 16 del barrio de Sèvres y paga un alquiler de 50 francos al mes. Al parecer, este hombre se ha convertido ahora en una figura mundial, ya que se han publicado numerosos artículos sobre él y muchos intelectuales y pensadores occidentales desean reunirse y conversar con él. Jamaluddin vivió en París durante casi 2 años y 7 meses. En esta ciudad, se reunió con muchos intelectuales, defensores de la libertad y políticos, entre ellos Ernest Renan, el famoso sabio e historiador francés. Renan, quien creía que en el camino del progreso la ciencia ocupa un lugar superior al de la religión, inicialmente estaba en desacuerdo con las ideas de Seyyed y no consideraba que la política y la religión estuvieran alineadas. Sin embargo, después de varias conversaciones y debates, quedó influenciado por las palabras y pensamientos de Seyyed. Él llamaba a Seyyed maestro de la palabra. Ni siquiera en nuestra imaginación cabía que desde una habitación de 2 metros de largo, en un barrio de París, se publicara un periódico que influyera en países como Inglaterra, Ceilán, Túnez, Italia, Egipto e Irán. Tras una amplia investigación y análisis, llegué a la conclusión de que el periódico Urwatul Wuska tuvo un gran impacto en la gente analfabeta de las naciones orientales. La publicación del periódico Urwatul Wuska durante 8 meses proporcionó el escenario para que Seyyed presentara su sorprendente idea llamada Congreso Islámico al mundo. Por otro lado, Jamaluddin se había convertido en un enigma irresoluble para los líderes de los gobiernos europeos. Durante sesiones secretas entre líderes europeos, algunas personas plantearon la idea de asesinar a Seyyed. Sin embargo, los políticos creían que a los dueños de grandes ideas debía mantenerse vivos físicamente, pero ser eliminados intelectualmente. El resultado de estas reuniones secretas fue una decisión conjunta: la confiscación del periódico Urwatul Wuska. Señor jefe del Servicio de Seguridad de Gran Bretaña, le informo que entre las otras acciones de Jamaluddin y su colaborador James Savannah en París, se encuentra la redacción de cartas amenazantes con identidad anónima dirigidas a los líderes de los países bajo colonización, especialmente al gobernante de Egipto. Los destinatarios de estas cartas son personas bajo el apoyo y la influencia de nuestro gobierno. Es importante señalar que el fuego de la guerra entre Inglaterra y el pueblo sudanés se ha extendido hacia Egipto. Según las investigaciones realizadas, Mahdi Sudaní, líder del pueblo de Sudán, está bajo la influencia de los discípulos de Seyyed, y el apoyo de Jamaluddin hacia él en el periódico Urwatul Wuska ha avivado aún más este conflicto. El estruendo de los cañones de 6 libras hacía temblar la tierra. Se había desatado una guerra total. Los ingleses resistían con todas sus fuerzas contra la rebelión del pueblo sudanés. Las cifras de muertos en ambos bandos eran muy altas. Mahdi Sudaní, tras infligir una derrota severa a los ingleses, tomó control de la capital de Sudán. El fuego encendido en Sudán se avivaba día a día, y el eco del grito antiimperialista del pueblo sudanés que llegaba a Egipto
y al Imperio Otomano, ambos bajo influencia inglesa, podía causar daños irreparables al gobierno británico. Inglaterra, viendo sus intereses en África seriamente amenazados, buscó una solución para reprimir los disturbios. Wilfrid de Blunt, un político inglés experimentado, fue asignado para resolver el enigma sudanés. En una reunión que sostuvo con Wolfe, Randolph Churchill y el marqués de Salisbury, todos acordaron que, a pesar de la férrea oposición de Jamal ad-Din a Inglaterra, este problema solo podría resolverse por medio de él. A invitación de las autoridades políticas inglesas, Seyed salió de París rumbo a Londres. Wolfe quería enviar a Jamal ad-Din como representante de Inglaterra al Imperio Otomano para que, a través de la mediación del gobierno otomano, se resolvieran las rebeliones en Sudán y se apagara el fuego de esta guerra lo más pronto posible. En esa reunión, los ingleses también le ofrecieron a Seyed el reino de Sudán. Al ofrecerle Sudán, pretendían tanto reprimir la rebelión de Mahdi sudaní como distraer a Seyed con la administración del país, reduciendo así el peligro de su presencia en otros países. Estas negociaciones duraron 3 meses, pero al final Jamal ad-Din rechazó la propuesta inglesa y les comunicó su decisión. Señor Lord, permítame hacerle una pregunta. ¿Ha poseído usted Sudán para querer nombrarme su rey? Egipto pertenece a los egipcios, y Sudán es una parte inseparable de él.